Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el quinto mandamiento. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con Dios. Regulan la relación correcta del hombre con Él. El quinto mandamiento es el primero de los 6 siguientes que regulan la relación correcta del hombre con su semejante y prójimo. No es de extrañar que este mandamiento comience estableciendo la actitud y conducta que debe mantenerse con el prójimo más próximo de todos nuestros padres. Ellos nos han dado la vida, nos han cuidado y protegido hasta el momento en que pudimos emanciparnos de ellos para vivir de forma autónoma e independiente. El valor de una paternidad responsable y amorosa por lo general, no es apreciada por muchos hijos hasta que ellos mismos son padres. Entonces, entienden el esfuerzo, los desvelos, los sacrificios permanentes que suponen tener y criar hijos, y con ello comprenden y aprecian lo experimentado por sus padres. Por supuesto, más allá de que una persona entienda las razones por las que debe honrar a sus padres, y dado que en ocasiones muchos viven sin hacerlo, Dios manda a los hijos que honren a sus padres. El quinto mandamiento ordena que se honre a los padres, a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. No depende, por tanto, de la apreciación subjetiva de cada uno. Dios manda a los hijos que honren a sus padres. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre. Los padres son aquellas personas que nos engendraron, que nos dieron la vida y o nos criaron. El texto habla de nuestros padres biológicos, pero también de nuestros padres o nuestros abuelos, nuestros padres adoptivos o nuestros abuelos. Efesios 6:4 se dice, vosotros padres, criadlos. Los padres son los que tienen a los hijos, los que dan vida a los hijos, pero también pueden ser las personas que los crían. En Génesis 22:7 encontramos un ejemplo de paternidad biológica. Habló Isaac a Abraham su padre, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y en Deuteronomio 4:9 se está hablando de esta paternidad que se extiende más allá de lo biológico, como puede ser la de los abuelos. Las cosas que tú has visto, dice Dios, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por tanto, los abuelos son como padres para sus nietos. Deben enseñarle la palabra de Dios, tienen un deber moral con ellos. Por tanto, los padres, en primer lugar, serían los que engendradores, los progenitores, los que han tenido que ver con el origen de una persona, el origen biológico. Estos serían, en primer lugar, los padres. Pero también son padres quienes se comportan como tales con nosotros. Se comportan como padres amándonos, cuidándonos y enseñándonos. Sean padres adoptivos, sean parientes, profesores, tutores, pastores, etc. Hay personas en la vida que toman el rol de padres de alguna manera y se ocupan de nuestra crianza, de nuestra educación. En Ruth 1:11 al 12 se nos dice que Noemí respondió a sus nueras, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Ella llamaba a sus nueras hijas mías. Muchos suegros ven a sus nueras y yernos como hijos, y muchos yernos y nueras ven a sus suegros como padres. Dice en 1 Corintios 4:15, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a esa labor
a ese ministerio que él tuvo para con los corintios. Él fue instrumento de Dios para que ellos llegasen al conocimiento de Dios, para que ellos llegasen a la fe, a la salvación. Y esto él dice que es como una especie de paternidad. No tendréis muchos padres en Cristo. Yo os parí en Cristo. Dios me usó a mí para llevaros al Evangelio, para llevaros a creer, a arrepentiros. En ese sentido, pues tengo un lugar especial con vosotros, está diciendo Pablo. Tendréis muchos años, habrá muchas otras personas que se cruzarán en vuestro camino, que os enseñarán, que os guiarán, que os pastorearán, pero yo, decía Pablo, tengo el privilegio de haber sido usado por Dios como el instrumento para llevaros a los caminos de Dios. ¿Cómo es la honra que hay que dar a los padres? Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, ¿a qué se refiere? Es una actitud de respeto, de gratitud y de afecto hacia aquellos que nos han dado la vida y o nos han cuidado con amor, con entrega, hasta que pudimos valernos por nosotros mismos. Es, por tanto, una actitud de reconocimiento en primer lugar. No puede haber respeto, gratitud y afecto hacia una cosa que no se reconoce. Lo primero que tiene que suceder en un hijo es que reconozca el lugar de sus padres en su vida, la labor de sus padres en su vida, el sacrificio, la entrega de sus padres. En Deuteronomio 5:16 se dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, como Jehová tu Dios te ha mandado. En Romanos 13:7, hablando de otra cosa, se dice, pagad a todos lo que debéis, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por tanto, los padres deben ser honrados, pero también las autoridades que nos cuidan en la vida, que nos protegen, gestionan las cosas. Esas personas que nos sirven deben ser honradas. Por tanto, es una actitud que el creyente debe tener en general hacia toda persona que tiene un lugar de liderazgo, de responsabilidad, de cuidado, de protección en su vida. Sus padres biológicos, sus padres adoptivos y cualquier persona que desempeñe algún trabajo de cuidado o de protección o de provisión en la vida. Los padres proveen afecto, proveen alimento, proveen salud, proveen educación, protección, proveen cuidado y lo hacen en condiciones favorables o desfavorables. Lo hacen en sus fuerzas y lo hacen más allá de sus fuerzas. Mateo 7:9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. El instinto paternal, el instinto maternal que Dios ha puesto en las personas, lleva al cuidado de los hijos y al cuidado sacrificial, al cuidado de entrega. Por lo general, hay excepciones, como todos sabéis, a esta regla, y hay personas que no tienen en ninguna manera un sentido de amor ni de cuidado por los hijos, pero en general los padres cuidan de los hijos, proveen para los hijos. Y esto es lo que los hijos deben reconocer. Deben reconocer siempre como paso previo a la honra. No se puede honrar a una persona que no se reconoce su papel, su lugar en nuestra vida, lo que esa persona ha hecho o hace en la vida. Primero hay que reconocerlo. Pero también los padres, si son verdaderos creyentes, deben proveer los valores espirituales para sus hijos. No solamente las cosas materiales, sino los valores espirituales. Y deben tener en todo momento una actitud constante a lo largo de la vida en este asunto. Dice la palabra de Dios, instruye, Proverbios 22:6, al niño en su camino, en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Esto es una labor de los padres, educar a los hijos en los caminos de Dios. Y en 2 Timoteo 1:5 dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por tanto, Timoteo es un caso, un ejemplo de alguien que fue educado en los caminos de Dios por su madre y por su abuela. Por tanto, tanto su madre como su abuela tenían un lugar en todas las cosas, seguramente, en lo material primeramente, pero también en segundo lugar en lo espiritual, en la vida de Timoteo. Y él tenía que honrar a su madre y tenía que honrar a su abuela, tenía que respetarlas a ambas, tenía que amarlas a ambas. Por tanto, esta honra que se debe dar a los padres es, en primer lugar, algo que tiene que ver con el reconocimiento de lo que estas personas son y hacen por nosotros. Pero también es una actitud de obediencia al Señor, porque Dios nos manda dar esa honra, porque los padres son las primeras autoridades que Él ha puesto en nuestras vidas para cuidarnos y para guiarnos. Son las primeras autoridades. Por tanto, los hijos que obedecen a sus padres, que los educan en el Señor, hacen lo que sus padres les dicen, lo que sus padres les enseñan. Hijos, dice Efesios 6:1, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo aquello justo, correcto, en todo aquello que tenga que ver con el Señor, que tenga que ver con la bondad, con la enseñanza de Dios, deben obedecer a sus padres. Si estos padres fueran personas malas o caprichosas y pretendieran que los hijos hicieran alguna cosa impropia, inadecuada, entonces ya esa obediencia no sería debida, ni esa honra sería debida. Si un padre borracho quiere que sus hijos pues beban y beban como él y hasta emborracharse, lógicamente los hijos no tienen que obedecer a ese padre borracho. Un padre drogadicto quiere que sus hijos se droguen, o un padre ladrón quiere que sus hijos roben, entonces no hay obediencia debida. El texto dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, en el Señor, en todo aquello que es justo delante de Dios. Obviamente, para que alguien pueda obedecer en el Señor, tiene que conocer la palabra del Señor. No es esto algo que uno se pueda imaginar o deducir subjetivamente. Quien conoce la palabra de Dios sabrá si quien le enseña, sea los padres, sea el abuelo, sea el pastor, sea la autoridad, sea quien sea, lo hace en el Señor, en el sentido de que lo que manda es correcto. Si un padre dice a un hijo que no grite, que no maltrate a su hermano, que se porte bien, que sea honrado, todo eso tiene que ver con Dios, porque Dios quiere todo eso. Por tanto, un hijo que recibe instrucciones justas de su padre o de su madre, debe obedecerlas. Primero, porque Dios manda esas cosas. Y segundo, porque su padre o su madre, que son las autoridades correspondientes, en el nombre de Dios les manda a esos hijos que obedezcan esas cosas. Quien no obedece a sus padres físicos, a sus padres biológicos, a sus padres adoptivos, sus abuelos, quien no obedece a esas primeras autoridades que Dios pone en la vida, será una persona con toda probabilidad que no obedecerá a nadie en la vida. No obedecerá a las autoridades, no obedecerá en el trabajo a los jefes, a aquellos que tienen una posición superior. No, no obedecerán. Normalmente los hijos desobedientes, los hijos ingratos,
Los hijos que deshonran a sus padres suelen ser malos ciudadanos, muy malos ciudadanos. Y en la vida hay un orden, en la vida hay una jerarquía, hay unos valores. Dios ha ordenado el mundo poniendo a personas con una responsabilidad sobre otras. Y los buenos hijos, las personas que son personas que honran a sus padres y a sus madres, serán buenos ciudadanos. En la iglesia serán buenos creyentes, serán creyentes dóciles que se sometan a las autoridades de la iglesia y así en todas partes. Porque esto tiene que ver con el aprendizaje desde el principio que una persona recibe de sus padres, quien se somete voluntariamente a ellos, porque a su vez recibe de ellos una dirección justa. Estas personas el día de mañana llegan a ser personas que tengan una buena relación en todos los ámbitos de la vida donde se muevan, en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, etc. Por tanto, la autoridad ejercida con justicia engendra sometimiento voluntario. El autoritarismo produce injusticia y esta genera ira y rebeldía. Nunca un padre, un abuelo, nunca un pastor, nunca una persona con autoridad debe ser autoritario. Autoritarismo quiere decir el mando y ordeno. Esto lo haces porque lo digo yo. Eso es autoritarismo. Esto no es lo que Dios quiere. Ninguna obediencia debe ser dada a quien de forma autoritaria, de forma dictatorial, pues nos pide incluso lo que no corresponde, aquello que solo es de Dios. En la Biblia se habla claramente de ello. Los apóstoles dijeron, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, toda obediencia y toda honra a los hombres debe estar supeditada a la honra y obediencia a Dios. Si nuestros padres o las autoridades que sean, lo que sea que nos pidan, es correcto y justo, debemos obedecerlo. Primero, porque es correcto y justo. Y segundo, porque las personas que tienen esa autoridad nos lo piden. Pero, como hemos dicho ya, si la autoridad, la que sea, nos manda a hacer algo injusto, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no olvidéis, estos son excepciones a la regla que mencionamos, porque pueden darse casos, pero no es lo general. Lo general es que Dios diga, honra a tu padre y a tu madre, porque los padres en general cuidan de los hijos y merecen esa honra de parte de sus hijos. También la honra a los padres es el cuidado justo que estos merecen cuando lleguen a ser mayores y desvalidos. Obedecer el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre, quiere decir también, además del respeto, del amor, del afecto, de la obediencia que hemos visto, quiere decir que aquellos mayores que nos han cuidado, aquellas personas que han dedicado sus vidas a nosotros, pueden necesitar de nosotros en algún momento. Y entonces debemos corresponderles, debemos agradecerles lo mucho que han hecho por nosotros, haciendo nosotros lo mismo por ellos. En 1 Timoteo 5, 4 y 8, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo, dice el texto bíblico. No cuidar a sus padres, no cuidar a sus abuelos, es ser peor que un incrédulo. Por tanto, no hay excusa para que un hijo deje de ayudar a sus padres en la vejez o a sus abuelos en la vejez. No hay excusa. Los padres cuidaron a los hijos
a pesar del trabajo, a pesar del dolor, de la enfermedad, del esfuerzo, del sacrificio. Cuidaron a los hijos en todo tiempo y circunstancia. Por tanto, no valen las excusas de aquellos hijos que dicen, no, pero el trabajo que tengo no me lo permite. Los padres cuidaron de los hijos a pesar del trabajo. No, pero es que no tengo tiempo, vengo cansado. Los padres venían cansados de su trabajo y cuidaban a los hijos. Los padres se levantaban de la cama de noche si los hijos tenían fiebre. Dejaban de dormir, a pesar de que tenían que ir al trabajo al día siguiente. Y se levantaban para atender a los hijos. Por tanto, no hay excusa. No hay excusa para dejar de cumplir el deber de honrar a los padres. No hay excusa. En Marcos 7, 11 al 13 encontramos la excusa de algunas personas egoístas que decían, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre, por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Este texto nos está hablando de tradiciones humanas, de costumbres que hay en las sociedades, en los pueblos, por las cuales la gente se libran, creen ellos que se libran de ayudar a sus padres. Generan tradiciones y costumbres. Hoy en día está como establecido socialmente los lugares, los centros para mayores. Y está reconocido socialmente que las personas mayores al llegar a una edad deben de ir para allá. Y muchos hijos que pueden cuidar a sus padres o a sus abuelos, directamente los meten allí y se olvidan de ellos en esos lugares. Ni los visitan, ni los visitan. Evidentemente esto es un pecado grave. Un creyente no debe hacer esto. Un creyente debe cuidar a sus padres y a sus abuelos. Si realmente no puede, si realmente hay una situación de imposibilidad y tiene que recurrir un hijo a un centro de mayores, no debe dejar de visitar a sus padres o a sus abuelos. Ese sería el colmo de los colmos. Por tanto, el quinto mandamiento contiene una promesa de parte de Dios que se cumple en esta vida. No solamente tiene un mandato, el honrar a los padres, sino que contiene una promesa. Dios manda que honremos a nuestros mayores, a nuestros progenitores, a nuestros cuidadores, y nos da una promesa al mismo tiempo. La promesa de que nuestros días se alargarán en la tierra. Dios da larga vida a quienes honran a sus padres. Dios bendice o castiga en esta vida presente a los hijos según hayan sido estos con sus padres, según haya sido el comportamiento de estos con sus padres. En Génesis 9, 24 al 27 se nos pone un ejemplo de una deshonra de un hijo hacia un padre. Despertó Noé y supo que lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y sea Canaán su siervo. Este es un ejemplo de un hijo que deshonra a su padre, de Can que deshonra a Noé, y recibe una maldición que afectó su vida en la tierra. Por tanto, el oír la voz de Dios, el obedecer el mandamiento de Dios y honrar a los padres, trae larga vida en esta tierra. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que tus días se alarguen.
la larga vida, está vinculada a la honra, al respeto y al amor por nuestros padres. Quienes honran a sus padres reciben en la vida la recompensa de vivir años, vivir años llenos de felicidad, de fruto, de dicha. Dice Efesios 6, 2, 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por tanto, de nuevo, este mandamiento es un mandamiento con promesa. La promesa de larga vida del quinto mandamiento es para quienes honran a sus padres con entendimiento, entendiendo desde la conciencia el lugar de los padres, entendiendo desde la conciencia el lugar que han tenido y tienen los padres, entendiendo que han sido instrumentos de Dios para nuestro bien. Decíamos antes que el creyente, el Hijo de Dios, aquel que tiene padres, debe tener conciencia de lo que estos padres han hecho y hacen en su vida. Dice Pablo, 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo servía a Dios desde sus mayores. Él era un siervo de Dios porque lo había aprendido de sus mayores, de sus padres, de sus abuelos, y él daba gracias a Dios por esto, por poder servir a Dios, por poder hacerlo como consecuencia de una educación recibida por sus ancestros, por sus padres y abuelos. Dice Pablo, por tanto, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y dice también Proverbios 6:20 al 23, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por tanto, lo mismo que decía Pablo en el Nuevo Testamento, lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El hijo debía guardar el mandamiento de su padre, la enseñanza de su madre. Debía guardarla, obedecerla, siempre, siempre, para poder vivir vidas de testimonio, de lámpara, de luz, de testimonio en el sentido más amplio de la palabra, testimonio de ser hijos de Dios, de vivir como hijos de Dios, de poder propagar la fe a través de la vida. Así pues, el creyente, el hijo que es creyente, además de ser hijo, es creyente, debe entender el mandamiento de Dios y debe entenderlo desde la fe. Debe entender que sus padres, si son también creyentes, han sido instrumentos de salvación y de santidad para ellos. Los padres son instrumentos de Dios para darnos la vida física y para cuidar esa vida, para criarnos y mantener esa vida hasta que podamos ser autónomos e independientes. Pero también esos padres han sido instrumentos de Dios para llevarnos a Él. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 2:39. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Efesios 6:4. Vosotros padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es la ocupación de unos buenos y fieles padres creyentes. Tener hijos para Dios
no solamente para ellos, sino también para Dios. Tener hijos a los que darles una vida buena en el ámbito físico, proveyéndoles todo lo necesario, pero también proveerles la palabra de vida, la salvación en Jesucristo, para que ellos mismos sean el día de mañana creyentes, que sean individuales y autónomos en lo material, pero también en la fe. Así pues, la promesa de larga vida es para quienes honran y obedecen a sus padres. Los hijos deberían reconocer y agradecer el esfuerzo y sacrificio de sus padres. Y deberían hacerlo a tiempo. Es muy triste que un hijo tenga que reconocer lo que sus padres han hecho cuando ellos ya son muy mayores. Que se acuerden de sus padres y digan, ay, lo que mis padres hicieron por mí. Pero lo digan cuando ya no hay remedio. No hay remedio para reconocerlo, agradecerlo, para amarles, para servirles. Los hijos deberían de reconocer el esfuerzo y sacrificio de sus padres a tiempo de tener una actitud buena y positiva con ellos. Porque hay hijos como Esaú que no lo hicieron. Dice Génesis 26, 34 al 35, que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beer Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hay hijos que amargan a sus padres con su conducta, con su actitud. No solo no reconocen lo que han hecho sus padres, lo que son sus padres, lo que significan sus padres, no solo no lo reconocen, sino que con sus vidas, con sus conductas, traen amargura a la vida de sus padres, como Esaú. Y esto no debe ser. Dice Proverbios 3, 1 al 2, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Por tanto, el creyente debe reconocer, el hijo debe reconocer a sus padres, el papel de sus padres. Debe hacerlo mientras es joven, mientras tiene capacidad y vida por delante para corresponder a sus padres. Proverbios 2, 1 al 2 y 5, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El hijo debe entender lo que hacen sus padres por él, para aprovecharlo, para aprovechar la educación material en la vida, para aprovechar la educación espiritual en su relación con Dios, para mostrar gratitud, para mostrar reconocimiento a sus padres. Todo eso debe hacerlo mientras tiene tiempo de vivir y de agradecer y de honrar y de respetar a sus padres. El quinto mandamiento ordena que se honre a los padres. Y eso es lo que hemos visto en este estudio. Los padres deben ser honrados por los hijos, sean biológicos o adoptivos, sean parientes, profesores, tutores o pastores. La honra que los hijos deben dar a los padres es de respeto y de gratitud. Es obediencia en el Señor y es cuidado de ellos cuando sean mayores y lo necesiten. El quinto mandamiento contiene una promesa que se cumple en esta vida. Dios da larga vida y abundante prosperidad a quienes honran a sus padres durante toda su vida, aun cuando éstos llegan a la vejez, en obediencia, afecto y humildad. La promesa de larga vida y prosperidad es para quienes honran a sus padres entendiendo desde la conciencia el papel de ellos con los hijos para esta vida presente y para la venidera. En Proverbios 7, 1 al 2 se dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos.
guarda mis mandamientos y vivirás. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios nos ayude a cumplir el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a obedecerla, a entenderla y a obedecerla. A entenderla mientras hay tiempo de ponerla por obra, mientras tenemos vida por delante y mientras las personas que se han dedicado a nuestro cuidado con sacrificio y con esfuerzo, mientras están todavía vivos, tienen necesidades y nosotros podemos darle el cuidado, el amor, el afecto que requieren. Ayúdanos, Señor, a ser personas agradecidas que honran a sus padres y a sus madres. Gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por la salud, por los cuidados, por la protección, por todas las cosas, aun aquellas que no entendemos. Bendito sea, Señor. Ayúdanos y líbranos del mal y del maligno. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.